Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Abril 11. Guarda tu espada. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús le dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Juan 18, 10 al 11. Bueno, iniciemos entonces, mis amados hermanos. Vamos a dar gracias a nuestro buen Señor, a presentar este devocional, este día en las manos de nuestro gran Dios. Oremos. Buen Dios nuestro, Padre de toda consolación y misericordias para nosotros, buenos días y muchas gracias te damos, Señor. El honor, la gloria y la alabanza sea dada a ti, porque a ti, solamente a ti te pertenece, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por cuidarnos, gracias por protegernos, por concedernos un día más de vida, Señor, pero siempre en tus caminos, Dios. Gracias por preservarnos en tus sendas, por llevarnos en la cuenca de tu mano, Señor. Gracias porque si bien está escrito que no es probable, no es posible que la mujer que dio fruto a esos hijos se olvide de ellos, tú aseguras que aun si ella llegase a olvidarse de ellos, aunque es algo poco probable, jamás tú, Señor, nos olvidarás, porque en la cuenca de tu mano estamos esculpidos, Señor, moldeados por ti, y te agradecemos, Señor, porque ciertamente no hay amor que se compare con el tuyo. No hay amor que pueda llegar, si acaso, Señor, a un cuarto de tu nivel. Tu amor para con nosotros es infinito, es inmenso, es inescrutable, es inconmensurable. Y te agradecemos porque ¿quién somos nosotros para ser partícipes de ese amor? ¿Quién somos nosotros para que hayas querido, Señor, hayas decidido amarnos eternamente como lo has hecho, Señor? Por eso gracias, Dios mío. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado, gracias por amarnos desde la eternidad, por elegirnos en amor, por cuidar nuestra vida hasta este momento y por que lo vas a seguir haciendo, Señor. Aquí estamos delante de ti. En tus manos estamos, Señor. A ti, oh Dios, nos encomendamos. Señor, encomendamos nuestra familia, para que así como has tenido misericordia de nosotros, te rogamos, ten misericordia de ellos. Salva a aquel cónyuge, aquel padre, aquella madre, aquellos hijos, aquellos hermanos, aquellos abuelos, nietos. Señor, sálvalos como nos has salvado a nosotros. Ten misericordia de ellos, Señor. Y aquellos que ya están en tus caminos, que son de nuestros seres amados, nuestros seres queridos, cercanos, presérvalos como nos has preservado a nosotros, Señor. No permitas que se alejen, Señor, de tus sendas, sino que se mantengan ahí firmes. Y que en tu gracia, en esa misma con la que nos sostienes, por tu Espíritu, aquel por medio del cual nos consuela, Señor, pues cada día sigamos siendo así consolados, dirigidos, encaminados, Señor. Por eso, oh Dios, aquí estamos también para colocarnos a cuentas contigo, pedirte que nos perdones. Perdona nuestros pecados. Hemos pecado contra ti, Señor. Tal vez incluso ya hoy, después de iniciar el día, Señor, tal vez algún pensamiento quiso llegar a nuestra mente, tal vez alguna mala reacción, Señor, pecaminosa. Por tanto, Señor, y por eso aquí estamos para pedirte que nos perdones. Tal vez algún pecado que pasamos por alto los días anteriores o el día de ayer,
que ignoramos, que no tuvimos en cuenta, Señor, porque tal vez es demasiado pequeño, insignificante, leve, y pospusimos nuestro tiempo de arrepentimiento y al final lo olvidamos. Y te pedimos perdón por ello, Señor, porque los pecados no pueden ser ignorados por ser pequeños, por ser leves, por no ser escandalosos como otros, por ser tal vez simplemente pensamientos o porque nadie había alrededor. Perdónanos, Señor, perdónanos y acrecenta nuestro celo, Señor. Nuestro celo por ti, acrecéntalo, Señor, nuestra devoción, nuestra rendición, nuestra humillación, para que cada día tengamos ese anhelo de buscarte, no solamente para reconocer pecados, Señor, confesarlos, pedir perdón por ellos, sino para realmente, Señor, fortalecernos en ti, confiar, Señor, y también combatir. Así como hemos combatido por tu gracia y tu espíritu contra otros pecados graves, así como hemos combatido contra terribles tentaciones y hemos huido, Señor, así mismo lo hagamos con aquellos pecados diminutos, pequeños, insignificantes, pero que al final, Señor, manchan nuestra vida y te ofenden, Señor. Aquí estamos, Dios mío. Gracias por tu misericordia, por tu perdón, por tu paciencia, por tu gran cuidado para con nosotros. Aquí estamos delante de ti, Señor, para honrar, glorificar tu nombre, Dios, y pedirte que nos ayudes. En tus manos, Señor, encomendamos ya este día que iniciamos con devocional, o algunos lo están complementando porque ya desde hace rato están despiertos, ya han orado, tal vez ya han leído tu palabra, tal vez, y quieren complementar ese tiempo devocional con este tiempo de coinonía, Señor. Bueno, que sea de gran edificación, siga siendo de gran edificación, Señor, y encomendamos este en tus manos para que en todo nos guíes, bendito Dios. Independientemente de lo que pueda pasar, Señor, siempre nos guíes, nos dirijas, para que todo sea de bendición como lo es estando en ti, Señor. Gracias, muchas gracias te damos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Abril 11. Guarda tu espada. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús le dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Juan 18, del 10 al 11. El arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní reveló en última instancia su sumisión al Padre. Cuando los soldados vinieron por él, Jesús ya había resuelto beber la copa del sufrimiento, su muerte en la cruz, para que fuera para nosotros una copa de salvación. Pero ¿cuál de los discípulos intervino en el momento exacto que uno esperaría que interviniera? El impetuoso Simón Pedro, por supuesto, empuñando una espada. Pedro no era ajeno a los actos y palabras apasionadas. Había caminado sobre el agua hacia Cristo, había reprendido a Cristo, había ofrecido dar su vida por Cristo y sin embargo, poco después de salir en defensa de Jesús, negó con temor siquiera conocerlo. La reacción de Pedro al ver a su maestro arrestado es totalmente comprensible, pero totalmente equivocada. Aunque Pedro estaba dispuesto a luchar por Cristo, en realidad estaba luchando contra Cristo. Estaba luchando contra la propia voluntad de Dios, quien había establecido que Jesús fuera el sacrificio expiatorio de los pecados. El ejemplo de Pedro nos enseña una importante lección, como exhorta Calvino. Aprendamos a moderar nuestro celo. Y como el desenfreno de nuestra carne siempre quiere atreverse a más de lo que Dios manda, aprendamos que nuestro celo saldrá mal siempre que nos atrevamos a emprender algo más allá de la palabra de Dios. Sabiendo que la acción de Pedro necesitaba corrección, Jesús intervino con una pregunta retórica. ¿La copa que el Padre me ha dado, acaso no he de beberla? Estaba afirmando la parte de la voluntad de Dios que acababa de aceptar en oración. La misma acción que más tarde le llevó a gritar en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. A través de su sufrimiento, su gloria se magnificó y la salvación se ofreció gratuitamente a todos los que creyeran. Ningún camino que Pedro pudiera haber orquestado podría haber sido mejor que este, y se equivocó al resistirse a él.
Cuando nuestra impaciencia trata de interferir en los planes de Dios, debemos aprender a guardar nuestras espadas figuradas. Debemos confiar en el plan de Dios, esperar su tiempo y actuar según su mandato. Cuanto más familiarizados estemos con las Escrituras, conociendo la gran historia, las promesas y las verdades que se encuentran en ellas, más entenderemos sus planes, pero aún así habrá momentos en los que sus caminos sean muy misteriosos para nosotros y queramos luchar contra el camino que Él nos está llevando. Tal vez lo estés haciendo ahora mismo. Toma en serio las palabras de Cristo a Pedro. Mete la espada en la vaina, confía en la mano amorosa de Dios, obedece sus mandamientos y sigue su dirección. Él es el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. Y la historia que está escribiendo es más gloriosa de la que podrías imaginar o dirigir por ti mismo. Salmo 23. Muchas gracias, hermana. Bueno, ahí tenemos un confrontante, un exhortativo devocional. Sabemos bien la escena que está ocurriendo, ¿no? La escena que está pasando acá, el arresto del Señor y creo que una de las escenas famosas respecto a Pedro, ¿no? Y de esas que siempre lo sacaron a relucir y creo que una de los escenarios bastante, ¿qué hice yo? Okay, de esos escenarios que resaltan a Pedro, ¿no? La famosa sacada de espada, el cortar la oreja, siempre actuando con su forma impetuosa, siempre así mostrando su carácter aguerrido, a veces acelerado, porque es así como podemos ver a Pedro, ¿no? Una persona bastante acelerada, impetuosa, pero inseguro a la vez, ¿sí? No porque una persona sea acelerada, impetuosa, significa que sabe lo que está haciendo siempre. A veces los aceleres de alguna manera pueden ser una expresión de inseguridad en su propia vida y esa inseguridad la muestra actuando de manera impetuosa. No quiere mostrar su inseguridad, no quiere mostrarse débil ante los demás. Entonces la mejor forma de no mostrarse débil ante los demás y por lo tanto resaltar y sobresalir es así, actuando con ímpetu, y lo que se venga va respondiendo, y lo que se venga va actuando, y lo que se le llegó a su mente va haciendo. Pero notemos que el Señor obviamente iba a moldear eso. El Señor obviamente iba a restaurar esa personalidad o ese tipo de carácter de Pedro, y la forma de hacerlo es llevándolo a presión y dejándolo caer en la prueba que iba a tener. Ya el Señor lo había dicho, como hemos leído en los evangelios, ¿no? En los otros evangelios, cuando el Señor llama a Pedro y le dice, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos, pero en cuanto a ti yo he rogado para que no falte tu fe, porque creo que es uno de los que más va a ser golpeado. Y recordemos cómo Pedro se atrevía, cuando dice ahí, a reprender a Cristo, a decir, venga, no tiene que morir, y como el Señor cuando le dice, Pedro, tú me vas a abandonar, todos me van a dejar, y él no, usted está equivocado, usted no está diciendo cosas correctas, y uno ve cómo incluso se atrevía a contradecir al Señor en su mismo ímpetu, porque sobre todo cuando le dice eso de me van a abandonar, o sea, no puede ser que me esté diciendo que yo, el gran Pedro, el duro, el más que todos, pues voy a hacer eso. No, yo soy el que va a marcar la diferencia, mostrando su inseguridad, de tal manera que cuando está siendo confrontado, cuando está bajo presión, su inseguridad sale a relucir, huyendo, negando al Señor, y luego de darse cuenta de que lo que el Señor había dicho si era cierto, pues apartarse de todos, porque ¿qué había quedado al descubierto?
que él no era lo que en realidad quería demostrar ser. Y ahí nos encontramos con un Pedro que yo creo que mejor que cualquiera va marcando nuestras personalidades. El hecho de querer no mostrar nuestras debilidades, el hecho de querer siempre como marcar que somos diferentes, así sea de ser ensimismados o de siempre responder o de siempre ser agresivos o de siempre mostrar y alardear que somos de carácter fuerte, bueno, en fin, lo que sea nuestra personalidad, pero que en realidad a veces termina mostrando es nuestro carácter pecaminoso, tal como le pasó a Pedro. Por eso el Señor cuando resucita es muy especial que Él manda llamar a los discípulos y Él no solamente dice, díganle a los discípulos que he resucitado, Él dice, díganle a los discípulos y a Pedro que he resucitado, porque sabía en qué situación estaba Pedro y que debía ir a hacer, había que llevarlo a restauración, precisamente porque el Señor había rogado por él para que su fe no faltase. Dice que la reacción de Pedro es totalmente comprensible, o sea, humanamente tal vez muchos aquí hubiésemos hecho lo mismo. Si llevamos 3 años y medio con nuestro maestro, en 3 años y medio se ha forjado una amistad impresionante, le hemos visto milagros, hemos visto sus palabras. Claro, si alguien le va a hacer daño, pues es totalmente comprensible entonces que su reacción sea sacar una espada y decir, bueno, pero esperando que los demás hagan lo mismo. Sin embargo, es Pedro el que saca la espada, ¿verdad? Es comprensible, pero totalmente equivocada. Dice, Pedro estaba dispuesto a luchar por Cristo, pero en realidad no estaba entendiendo sus planes. Y bueno, ya habíamos hablado en muchas ocasiones que ellos empiezan a comprender acerca de los planes del Señor es cuando el Señor resucita y sopla sobre ellos su espíritu. Pero recordemos cuando Cristo les hablaba, voy a morir, me voy a ser levantado. Ellos no entendían. O sea, si ellos hubiesen entendido ese mensaje, ahí en ese momento, tal vez hubiesen dicho, llegó la hora del Maestro. Llegó la hora para redimirnos. Llegó el momento en el cual el Maestro entregará su vida en la cruz del Calvario. Muchachos, no hagamos nada. Quedémonos quietos porque así debe cumplirse la palabra del Señor. Recuerde que Él nos ha dicho, no, lo que Él hizo fue sacar la espada y tome, así sin pensarlo. Van a capturar a nuestro maestro y no voy a dejarlo. Pero es como dice, es interesante como lo escribe el escritor del devocional, ¿no? Como lo plantea. Estaba luchando contra Cristo, contra la voluntad propia de Dios, quien había establecido que Jesús fuera el sacrificio expiatorio de los pecados. Como le dije, si lo hubiera entendido, él hubiese llamado a la calma, a la esperanza, y hubiese dicho, muchachos, tranquilos que el Señor va a morir, pero Él va a resucitar, ¿recuerdan? Y esto me lleva a acordarme de la tranquilidad, el dolor, pero tranquilidad que tenía Abraham. Abraham cuando sacrificó a su hijo, él tenía una confianza en Dios porque él sabía que, como dice Hebreos, sabía que Dios podía resucitar de entre los muertos a Isaac, porque había una promesa. Había la promesa de que a través de Isaac Dios se lo dijo antes de nacer, Dios se lo dijo y se lo dijo y se lo recalcó y hizo promesa. Y Abraham sabía que si Dios se lo estaba pidiendo de alguna manera se lo iba a devolver, que él lo iba a sacrificar y que al sacrificarlo Dios tenía que resucitarlo porque si no quedaba mentiroso. Él tenía la confianza, no es lo que tenía en este caso Pedro. Y por eso terminan huyendo. Terminan saliendo despavoridos, amedrantados, todos pusilánimes ahí, salieron huyendo. ¿Por qué? Porque no habían comprendido las palabras del Señor. Al huir, así de manera tan escandalosa, no solo Pedro, o sea, nosotros resaltamos a Pedro y sí, hablamos de Pedro porque pues es el que actúa, ¿no? Y el que siempre sale a relucir y pues, pobre hombre, siempre cae todo el tema sobre él.
pero, pero esto, el problema de desconfianza, el problema de incredulidad, las palabras de Cristo estuvieron presentes en cada uno de los discípulos. Solo que Pedro es el que sale obviamente a relucir en esta forma de actuar, siempre mostrando esa inseguridad que no quería dejar ver, que no quería dar a conocer, pero que estaba ahí presente. ¿Pero producto de qué? De no confiar en las palabras del Señor. Y es algo con lo que nosotros luchamos en nuestro caminar cristiano, en nuestro avanzar cristiano, a medida que nos vamos enfrentando a la vida. Todos luchamos contra esas inseguridades, y ante esa inseguridad y ante no buscar la directriz de Dios, porque no entiendo y tengo que actuar, entonces vamos como caballos desbocados, ¿no? A actuar, pero más en inseguridad y olvidando que nosotros tenemos una dirección de Dios, olvidando que nosotros tenemos al Espíritu Santo como nuestro consolador, como nuestro guía, y lo primero que hacemos es actuar antes de postrarnos, antes de arrodillarnos y decir: Dios, ¿qué hago? Señor, ¿qué debo recordar en este momento acerca de cómo actuar? Inmediatamente actuamos. Pastor, yo no soy así, yo sí oro. No, bueno, amén, gloria al Señor. Estamos precisamente hablando de manera generalizada. Si es alguien de los que ya ha pasado por este momento, o que puede decir: vea, yo era así y el Señor ya me moldeó. Bueno, gloria al Señor, sigue así, sigue mejorando, creciendo en la fe cristiana. Bueno, toma estas enseñanzas como advertencias para no retroceder, ¿sí? Nosotros tenemos una facilidad para mejorar algo, y si nos descuidamos, retrocedemos. Entonces siempre la palabra del Señor, mis hermanos, va a venir para reacomodar nuestra vida si estamos desacomodados, ¿sí? O para alentarnos a seguir, a decir: vas bien, sigue adelante, y también a decirnos: ojo, ten cuidado, no te confíes, ¿sí? Si estás bien, sigue así, pero no confiando en ti, sino confiando en el Señor. Porque a veces pasa que ya acomodamos todo, mejoramos, y como que nos pensamos que podemos soltarnos y caminar solitos, sí, ya sin la ayuda del Señor, pero siempre nuestra vida debe actuar en dependencia del Señor. Así que ahí vemos a un Pedro no ignorando lo que realmente estaba pasando. El escritor del devocional cita a Calvino y dice lo siguiente, en un comentario de Calvino de la carta del Evangelio de Juan. Dice: aprendamos a moderar nuestro celo, y como el desenfreno de nuestra carne siempre quiere atreverse a más de lo que Dios manda, aprendamos que nuestro celo saldrá mal siempre que nos atrevamos a emprender algo más allá de la palabra de Dios. Bueno, es importante esto, ¿no? A que podamos siempre estar bajo la dirección del Señor, aún en las cosas de Dios. Uno puede irse a decir: bueno, todo lo que se haga en la iglesia se hace para la gloria de Dios y hagámosle. No, aún lo que tenga que ver con los asuntos del Señor directamente deben ser llevados con cuidado. Así que toda nuestra vida, obviamente al entender que toda nuestra vida está conectada con el Señor, entonces pues todo debe ser llevado a la dirección de Dios, buscando la dirección del Señor. Dice: sabiendo que la acción de Pedro necesitaba corrección, Jesús intervino con una pregunta retórica, a confrontarlo. Bueno, Pedro, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no voy a beberla? Él estaba afirmando la parte de la voluntad de Dios que acababa de aceptar en oración. La misma acción que más tarde le llevó a gritar en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero recordemos que Cristo ya había tenido una batalla en el Getsemaní, ¿no? Cuando oraba si era posible pasar de él esa copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Una presión que estaba sintiendo Cristo en ese momento. Cuando Lucas creo que registra que tanto era su presión que sudaba, su sudor eran como gotas de sangre. Era bastante la presión en ese momento.
Y ya el Señor sale de ese tiempo de oración, al cual recordemos que había llevado a Juan, a Santiago, a Jacob, y había llevado a Pedro. Y los julanos se habían quedado dormidos, sí, estaban cargados de sueño, pero por lo menos se hubiesen, no sé, seguro se pusieron a orar sentados, arrodillados o acostados, y al final pues terminaron dormidos, no apoyando al Señor que los había llevado precisamente para que velaran, lo acompañaran y velaran con él. Así que pues obviamente Pedro no había entendido cuál había sido el resultado, qué es lo que había pasado en el Getsemaní, qué es lo que iba a ocurrir. No había entendido, no estaba conectado con eso. Bueno, hermanos, cuando uno recalca bastante el tema de la vida devocional, es precisamente por eso, porque es la vida devocional lo que nos va a conectar a nosotros con el Señor. Hay temas que en su mayoría es inevitable, cuando uno expone la palabra del Señor, hay temas que es inevitable que una de sus aplicaciones sea, hermano, oremos buscando la dirección de Dios. Uno de sus temas, una de esas aplicaciones inevitables es, hermanos, sumerjamos en la palabra para buscar la dirección de Dios. A mí, en la mayoría, esa es una de mis aplicaciones. ¿Por qué? Porque es la vida devocional lo que nos va a llevar a nosotros a conectarnos con nuestro Señor ante las circunstancias. ¿Qué pasa cuando todo pecado o toda mala acción, uno dice, no era por ahí, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro? Bueno, la pregunta a veces es, ¿y qué tanto estás buscando o qué tanto buscaste la dirección de Dios? Ya cuando se embarra y cuando ya estamos aquí con el lodo, pues uno pregunta, bueno, ¿y fue que no buscó la dirección del Señor? ¿No buscaste, no te sumergiste en la palabra del Señor? ¿No buscaste acerca del tema, acerca de qué te pudiese ayudar? Y por eso es necesario, hermanos. Cristo venía a orar, pero no los discípulos, o en ese caso, no Pedro. Cristo había ido al Getsemaní a orar y se había llevado entre esos a Pedro. Pero Pedro, junto con Juan, para no echarle solo la culpa a Pedro, o no tirar solamente el agua sucia a Pedro, junto con Juan y Jacob, se habían quedado dormidos. Pero si hubiesen orado, si el Señor ya les había dicho, hermanos, mi alma está triste, inmensamente triste hasta la muerte. Ya, si un hermano se te acerca y te dice, estoy demasiado angustiado, siento morir, ayúdame a orar. Y tú le vas a decir, bueno, pero no oras, te acuestas a dormir. Ya, es una falta de amor lo que estamos haciendo y no estamos conectándonos con eso. Si el hermano me habla así, yo digo, no, pues venga, oremos aquí en este momento. Y vamos a pedir al Señor. Y vamos a estar pensando en el hermano ahorita, ¿cómo vas, hermano? Quedé pensando, estaba orando por ti, realmente por lo que me dijiste. O por cómo sé de tu situación, clamando. Así que Cristo venía de oración, Pedro venía de dormir. En una situación donde el maestro requería acompañamiento en oración, bueno, él no lo hizo. Y por eso lo tenemos actuando de esa manera impetuosa. Así, no, es que hay que hacer. Espérate, ora al Señor, ora a Dios. Sí, hay momentos donde hay que actuar, ¿no? Hay situaciones que son muy lógicas. Hay situaciones que creo que cuando la Escritura es claro en ello, pues no tiene que decir, Señor, ¿será tu voluntad o no? Me voy para tal ciudad, Señor, ¿será que oro porque tú me aparejes una iglesia o qué? Eso ya es obvio, o sea, te tiene que ir a buscar la iglesia. Señor, me voy para tal ciudad, voy a dejar mi congregación, no sé, Señor, si es tu voluntad que yo en esa ciudad me congregue, porque como ya no voy a estar, no, tú tienes que ir a buscar una iglesia, como cuando el Señor, ¿te acuerdas cuando Moisés estaba frente al mar rojo y estaban clamando, Señor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué haces clamando? Estira la vara y abre ese mar.
Mire, el Señor dijo, no, no es tiempo de clamar, ya sabes lo que tienes que hacer. Yo te di mi dirección. Si se hubiese conectado un momentico, si hubiese dejado de caer en la desesperación por la presión del pueblo, Moisés sabría que lo que tenía que hacer era, bueno, avanzar y con la autoridad del Señor. Obviamente estamos hablando de otros tiempos gloriosos, de milagros maravillosos y todas esas cuestiones, pero una circunstancia te puede llevar a caer a entrar en desesperación y querer actuar de manera impetuosa. Ahí hay que orar, así sea unos minutos, cerrar los ojos o por allá hacerse un lugar y tal vez si no vas a cerrar los ojos, por lo menos ubicar un punto de concentración y estar hablando con el Señor. ¿Qué hago? Dirígeme. Tal vez hay situaciones así, ¿no? Como en ese caso la de Pedro. Dice, a través de su sufrimiento, su gloria se magnificó y la salvación se ofreció gratuitamente a todos los que creyeron. Bueno, está hablando de lo que precisamente Pedro quería detener. Imagínense toda esta acción de Pedro. Todo lo que Pedro estaba queriendo detener, sin duda alguna, hermano, Pedro estaba actuando de manera incorrecta. Esto es lo que venía. Claro que lo estaban lo habían capturado. Claro que se le venían cosas encima. Pero el objetivo era dar la salvación, incluyendo a Pedro, a todos los que creerían. Pero esto no lo estaba entendiendo. Y es por ello, obviamente, por un lado, el saber que no se les había iluminado correctamente su entendimiento. Y tenemos, mis hermanos, que cuidarnos al respecto. Porque ningún, dice aquí, camino de que Pedro pudiera haber orquestado podría haber sido mejor que este. Y se equivocó al resistirse a él. ¿Qué pretendía Pedro? ¿Acabar con todos y salir huyendo con el Señor y resguardarlo? Oh, el gran defensor, el hombre que hubiese quedado como el hombre que cuidó a su maestro, venció a los soldados y que estaban con él, los degolló a todos y pudo resguardar la vida del maestro y todos quedamos condenados. Entonces note que su plan era muy heroico, ¿sí? Muy de entrega, muy de yo soy capaz de acabar con todos. No, espérate, es que ese no es el punto, Pedro. Conviene que se cumpla. Esto es parte de cumplir la escritura. Ya se los había dicho. ¿Dónde estaba su pensamiento? Entonces actúa Pedro de esa manera. Escuche esto, cuando nuestra impaciencia trata de interferir en los planes de Dios, debemos aprender a guardar nuestras espadas figuradas. La reacción de Pedro es más un acto de desesperación, impaciencia. Por eso actuó con impaciencia. Él no estaba confiado en las palabras que el Señor había dicho. Él estaba asustado, estaba inseguro. Y por eso actuó de esa manera. ¿Y por qué estaba inseguro? ¿Por qué estaba desesperado? Porque había olvidado las palabras del Señor. Porque es ahí donde tenía que haber mirado a su maestro. ¿Qué va a hacer él? ¿Cuál va a ser la directriz? Hermanos, nosotros tenemos la guía de Dios, tenemos su Santo Espíritu, tenemos su palabra. Viene el momento difícil. Miramos hacia el Señor y decimos, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Así como Pedro hubiese dicho, ante todo esto que pasó, ¿verdad? Miramos al Señor, mira al Señor, no sé dónde está ubicado Pedro, pero digamos que está ubicado a su izquierda y lo mira y dice, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? O mirar acerca de decir, maestro, ¿qué hacemos? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu orden en este momento? El Señor hubiese dicho, bueno, aquí se está cumpliendo la escritura, no haga nada, porque esto es lo que va a pasar. Ustedes, tranquilos, firmes. Note lo que dijo, bueno, no sé si lo leímos, no recuerdo si lo leímos ahí. Bueno, en el contexto del pasaje dice, a ellos déjenlos tranquilos. Ellos no tienen nada que ver aquí.
a él. Y sí, a él lo estaban buscando y a él se lo llevaron. Pero aun cuando el Señor dijo a ellos, déjenlos tranquilos, ellos salieron. Yo creo que cuando dijo déjenlos tranquilos, no había pero nadie alrededor de ellos, alrededor de Cristo. Entonces, es eso lo que se debe buscar. No actuar en desesperación. Él habla de guardar las espadas figuradas, ¿no? Es decir, ese actuar impaciente, ese actuar inseguro, ese actuar en desesperación. Por eso, ¿cuál es el llamado acá? Debemos confiar en el plan de Dios, esperar su tiempo y actuar según su mandato. Ahora, recuerde lo que mencioné ahorita. Hay cosas en las que la Biblia es clara y tenemos que actuar. Hay cosas que la Biblia ya yo sé que tengo que hacer. ¿Cuáles? Y lo que se espera es simplemente el paso a seguir. Hay cosas donde hay que sí postrarse delante del Señor, o hay situaciones en las que ¿qué puedo hacer si no ya hice lo que tengo que hacer? De aquí no puedo hacer nada más y me toca esperar esa situación, que pase esa circunstancia, que pase esta adversidad, y mientras tanto ir buscando la dirección del Señor para que me ayude en ese actuar. Como dice ahí, no habrá momentos en los que los caminos son demasiado misteriosos para nosotros. Hay momentos donde dice, Señor, tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien para los que te amamos, pero esto, ¿cómo me va a ayudar? ¿Cómo me forma esto a mí? ¿Hacia dónde me está llevando esto? Y simplemente nos toca decir, ya, no sé. Y como la circunstancia ya está así marcada, dice, no me queda más sino orar al Señor, estar quietos y ver la salvación del Señor de esa circunstancia. ¿Sí? Actuar. ¿Qué hiciste? ¿Qué puedes hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Ya los hiciste? Listo, ya. ¿Qué más puedes hacer? Nada. ¿Listo? Sigue entonces, ahorita es clamar al Señor. Pero es que necesito que... ¿Y puedes cambiar la circunstancia? ¿Puedes cambiar la situación? No. Entonces simplemente confía en Dios. Y descansa. Uy, pastor, pero eso suena muy fácil, usted no está en mis zapatos. No, tú tampoco en los míos. Y tampoco creo que cada uno hemos pasado por situaciones, creo que cada uno hemos pasado por situaciones donde no sabemos qué hacer. Y lo único que tenemos que hacer en ese momento en donde no tenemos que hacer es postrarnos ante el Señor. Y decir, Dios, dame paz. Señor, dame tranquilidad. Y que cuando ya pueda actuar, actúe bajo tu dirección, bajo tu guía. Pero el asunto, lo que le dije, es vida devocional. Una conexión con la oración, una conexión con la palabra de Dios. Porque al conectarme con la palabra de Dios, ¿hacia dónde me lleva esto? Me lleva hacia lo que tiene que ver con la directriz de nuestro Redentor. Me va a conectar con su palabra. Me va a llevar a sumergirme en su palabra y poder saber cuáles son las promesas. Por eso les decía ahorita, que ignoró Pedro, sino las palabras que ya se les había dicho. Pedro ahí no estaba caminando a la incierta. Pedro no estaba caminando en ese momento sin ninguna dirección. No, ahí apenas conoció a Cristo y no sabe nada de Cristo, pero lo ama mucho y por eso no, él sabía, ya había sido discipulado durante 3 años y medio, sabía había escuchado todo lo que iba a pasar. Bueno, no tenían la iluminación, no tenían la suficiente devoción, pero nosotros ahora sí la tenemos. Tenemos al Espíritu de Dios, tenemos la gracia divina, tenemos la sabiduría del Señor. Pero es que siento que me falta. Bueno, ¿te acuerdas que Santiago dice que si alguno está falto de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pídala a Dios. ¿Y qué dice? Que la da ¿qué? De manera abundante y sin reproche. Entonces tenemos que realmente, por eso les digo que hay temas que cuando uno expone, inevitablemente una de sus aplicaciones será oración. Busca a Dios en oración. Sumérgete en la palabra para que conectado con la vida de oración busques la guía divina. Y no actuemos alocadamente, en desesperación, en inseguridad. Reitero, debemos confiar en el plan de Dios. Dice, eso de
de tal vez no, los caminos sean misteriosos y queramos luchar contra el camino que nos está llevando. Tal vez eso sea lo que está pasando en tu vida en este momento. O tal vez no. Pero ¿qué hay que hacer? Simplemente tomar en serio las palabras de Cristo. A Pedro, mete la espada en la vaina, confía en la mano amorosa de Dios, obedece sus mandamientos y sigue su dirección. Eso me lleva a recordar cuando Pedro mismo escribe, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, porque Él los exaltará cuando fuere tiempo. Yo no sé si Pedro tenga ahí en mente lo que pasó, cuando actuó de manera insegura, alocada, impaciente, desesperada. Pero ahora que los oyentes de Pedro están en una situación de desesperación, en una situación bastante difícil, Él les dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Lo que les dijo ahorita, mire, esa situación está así. No hay forma de cómo cambiar la circunstancia. ¿Qué tienen que hacer? Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense bajo la soberanía, bajo la omnipotencia del Señor, porque Él es el que los va a ayudar. Él es el que va a cambiar. Por ahora, lo que tienen que hacer ustedes, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, porque Él los exaltará cuando fuere tiempo. No hay que hacer nada más. Esperar. Esperar. Ya hice aquí, ya hice allá, ya actué como tenía que actuar, actué de esta manera, me moví acá, listo, bien. Siempre tenemos que pensar que hasta dónde puedo hacer, hasta dónde puedo moverme, cuál decisión puedo tomar, cuál paso puedo dar. Ya los di, todo está igual. ¿Qué tengo que hacer? Esto, confiar en los planes del Señor, seguir obedeciéndolo, seguir confiando en su mano poderosa. Él es el autor y consumador de la fe, dice, y la historia que está escribiendo es más gloriosa de lo que podrías imaginar o dirigir por ti mismo. A veces creemos eso, quisiéramos como decirle, Señor, ¿me permites? Me siento en tu trono y yo dirijo un poquitico mi vida, porque como que no está saliendo tan bien mi vida, ¿no? Y realmente creemos que pudiésemos mejorar a veces nuestra vida. No, venga yo el libro que usted escribió acerca de mí. No será que borramos aquí, escribimos, tachamos esto y ponemos esto y hacemos como que yo soy un poquitico más organizado. No, ojo con eso, porque al final tenemos que aprender. Mire, qué mejor ejemplo para esto, hermanos, que la vida de Job. Pensaba en Job al leer esto. Creo que es uno de los mayores y mejores ejemplos al respecto. Uno ve la vida de Job, ¿sí? Y uno dice, no sé, o sea, si usted no tiene el capítulo 42 de Job, 40, 41, 42 de Job, usted dice, ¿qué ocurrió? ¿Qué es lo que está pasando con la vida de Job? Si tan bueno que era, si tan excelente, tan moral, tan buen padre, tan buen esposo, tan buen jefe, ¿y por qué le pasó todo eso? Pobrecito, o sea, Dios, se le fue la mano al Señor ahí. Pero después leemos al mismo Job diciendo, hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en ceniza y en silicio. Pero ahora mis ojos. Entonces uno dice, oh caramba, tú puedes ser una gran persona, tener a Dios en tus labios, puede ser moralmente excelente, puede ser intachable y aún así no tener una vida de comunión con Dios. Puede ser un gran reformado, un gran cristiano, un gran pastor, un buen esposo y aún así estar mal con el Señor. Y eso es lo que le había pasado a Job. Job se había convertido en un religioso moralista. Era intachable, eso no se podía negar. En forma de actuar, en forma de vivir, Job se llevaba a muchos, pero había perdido su coinonía con el Señor. Siempre me lleva a conectar la vida de Job con la vida de la iglesia de Éfeso. ¿Te acuerdas de la vida de Éfeso cuando Cristo mismo dice, trabajadores capacitados para sufrir por causa de mi nombre, discerniendo a falsos maestros, defensores de la verdad como yo solos, pero pasó algo, olvidar mi primer amor.
Nada más ese detallito. Hermanos, tenemos que aprender a observar a nuestra vida espiritual. Siempre estar mirando, Señor, ¿cómo me estoy dirigiendo yo en estos asuntos? Con impaciencia, con inseguridad, con desesperación. Estoy olvidando en este caminar que tengo hacia adelante tu palabra, lo que tu misma palabra me guía. Por eso, hermano, guarda tu espada, y aquí voy a ser un poco alegórico, guarda tu espada de inseguridad, de impaciencia, de desesperación. Guárdala y saca la espada, pero del Espíritu, que es que la palabra de Dios. Esa es la que hay que sacar. Pedro sacó su propia espada, pero sacó la espada física. Saquemos la espada espiritual, la palabra del Señor, que nos guíe. Y obviamente siempre tiene que ver eso, con oración. Señor, ilumíname con tu palabra. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar? Dicho esto, hermanos, no sé si tenga algún aporte. Antes de orar voy a leer, creo que hay unos escritos. Dice, escribe nuestro hermano Diego, tenemos un impulso carnal por hacer nuestra propia justicia. Y creo que más de uno acá saltaría a defender a su pastor en algún momento. Las circunstancias deben darnos una V. Hermano, no sé si eso es algo, dice, un actuar propio y piadoso. Sí, bueno. La disciplina, escribe nuestra hermana Alejandra, la disciplina espiritual, oración, el estudio de la palabra, meditación de ella, todo eso, son medios que Dios tiene para ayudarnos a crecer en el carácter de Cristo y así alcanzar su estatura perfecta. Así es. Somos lentos para entender, escribe nuestro hermano Carlos, para entender los planes de Dios. Si bien Pablo admite profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos, cuando entiende más claramente los propósitos divinos, la actividad de nuestras acciones estarán iluminadas cuando la comunión con nuestro Padre sea perfecta. Igual que Pedro y sus compañeros dormimos mucho y entendemos poco. A estas alturas del tiempo de Dios no hay disculpas. Así es, hermano. Hay que mejorar en nuestro caminar con el Señor. Hermana Teresa, aporte, pregunta. No, un pequeño aporte es ver cómo Dios nos sigue hablando, pastor, Así es, por a supuesto. través de todo. Entonces, un pequeño aporte de que tenga oídos que oiga. Amén, amén. Así No. es, así es. Bueno, vamos a orar al Señor. Si alguien desea orar con base a lo que hemos estudiado, meditado el Si día de quieres, hoy, puede hacerlo, Señor. yo, pastor, Dale, hermano, dirígenos en oración. Señor Jesús, damos gracias por estos tiempos en los cuales tú desde mañana nos haces esa invitación a ir por tus caminos, Señor Jesús, a ir guiados por tu palabra, Amén. a ir guiados por ese amor que redime nuestra vida. Ayúdanos a ver que hoy este mensaje sea un mensaje que anime nuestro corazón, pero también que exhorte nuestro actuar. No queremos caer en estos andares en donde nuestra vida y nuestro comportamiento quiere hacer su propia justicia, quiere hacer su propio actuar, porque de seguro el que actúa, el que hace algo sin ti, su final no será un final bueno. Por eso hoy, como este pueblo que tú has escogido, que tú eres la vid, nos aferramos a la vid y pedimos con súplicas que nos ayudes a perseverar en ti, que nuestro actuar sea un actuar piadoso, un actuar conforme a ti, un actuar que siempre glorifique sí o sí, glorificar tu nombre, que pretenda nuestro actuar siempre glorificar tu nombre. Gracias por la vida aquí de mis hermanos, Señor Jesús. Gracias por la vida del pastor. Gracias por este ejercicio a la piedad, el ejercicio a levantarse de mañana y buscar tu rostro, por ir a la escritura y adquirir de ella ese ADN celestial que necesitamos para nuestra vida, para nuestro actuar. Ayúdanos, Señor Jesús. Muchos de los que estamos acá en algún momento hemos batallado y hemos pecado queriendo actuar de una manera distinta, una manera en donde podríamos justificar nuestro temperamento,
pero ahí atrás se esconde ese corazón todavía con destellos de que debe ser transformado, un corazón que necesita cambiar, un corazón que necesita entender que dependes de ti, que dependes de tu amor, de tu justicia, y que en medio de todo esto podamos descansar en tu tierno abrazo, en tu tierno amor, en tu tierna escritura y bendita santa palabra. Gracias, Señor, por este día. Bendice a mis hermanos en sus quehaceres, en sus trabajos, y que hoy seamos llenos de esta palabra para ir y multiplicarnos en otros. A ti, Señor Jesús, la gloria por siempre. Amén. Amén. Y amén. Muchas gracias, mi hermano Diego, por dirigirnos en oración. Bueno, mis hermanos, gracias y paz a todos. El Señor les continúe bendiciendo. Tengan un excelente día. Nos veremos en cuanto a este medio mañana, si Dios así lo permite. Muchas bendiciones. Gracias. Un feliz día. Hasta pronto todos. Dios les bendiga a todos. Pórtense Un bien. bonito Chao. día para todos y mucha bendición. Amén, amén.